Señor, me has mirado a los ojos. Continuamos, hermanos, de la mano de la Santa Iglesia, que con el cuarto Evangelio y específicamente con el capítulo 6 de San Juan, nos va introduciendo en el misterio del amor. Todos sabemos que el cuarto Evangelio no relata la institución de la Eucaristía. Al describir la última cena no se menciona la Eucaristía para nada. En cambio, hay un amplio discurso eucarístico en el Evangelio de Juan que iniciamos escuchando la multiplicación de los panes. Hoy Jesús hace 3 afirmaciones fundamentales. Mi carne es verdadera comida. Yo doy mi carne para vida del mundo. El que no come este pan no tendrá vida, mientras que quien lo come vivirá eternamente. La condición que Jesús pone para permanecer en Él y para tener vida eterna es la de comer su pan y beber su sangre. Comer de este pan que Jesús ofrece es una condición decisiva. Comerlo es vivir eternamente. No comerlo es muerte. No es tener la vida lejos. Desde nuestra experiencia vital, esto es clarísimo. El que no come muere de hambre, y el que come poco está desnutrido, débil, sin fuerzas para el trabajo, y para otros bien nutridos cumplen con relativa facilidad. Podemos estar viviendo en una verdadera anemia espiritual y sin darnos cuenta. La vida del Espíritu, la vida de Dios, necesita su adecuado alimento, que es el cuerpo de Cristo. No comerlo es resignarse a morir. Hacerlo con poca frecuencia o de manera inadecuada es condenarse a estar débil, desnutrido, sin fuerzas para las dificultades morales de la vida y los compromisos cristianos. No hay cristianos de distinta naturaleza. Aquí radica la diferente fortaleza y debilidad entre los cristianos, en la distinta manera de alimentarse de Cristo. El alimento es el cuerpo de Cristo, a condición de que se reciba de manera adecuada, con reflexión y no por rutina, con debidas disposiciones y preparación, con voluntad de aceptar los compromisos que de ellos se derivan. San Agustín, el gran obispo de Hipona, hace esta reflexión. ¿Qué palabras has oído de boca del Señor que nos invita? ¿Quién es el que nos invita? ¿A quiénes invitó y qué preparó? Fue el Señor quien invitó a sus siervos y les preparó como alimento a sí mismo. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? Con todo, dice, quien me come, vive por mí. Cuando se come a Cristo, se come la vida. No se le da muerte por comerlo. Al contrario, Él da la vida a los muertos. Cuando se le come, da fuerzas, pero Él no mengua. Por tanto, hermanos, no temamos comer este pan por miedo a que se acabe y no encontremos después qué tomar. Comamos a Cristo, aunque comido, vive, puesto que habiendo muerto resucitó. Ni siquiera lo partimos en trozos cuando lo comemos. Así acontece en efecto en el sacramento. Qué maravilla que Agustín nos explique este misterio. Por eso, en este domingo Jesús nos insiste y subraya: el que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El que come este pan vivirá para siempre. Creo que para entender bien y aplicar convenientemente a nuestra vida todo este capítulo que hemos venido reflexionando, es bueno que leamos y releamos con atención el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, sobre todo cuando vamos a comulgar. Es la teología paulina sobre el cuerpo místico de Cristo del que formamos parte todos nosotros. Dice literalmente San Pablo: ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Dice Pablo que todos los miembros del cuerpo son importantes para hacer el buen funcionamiento del cuerpo. No solo los más importantes, sino también los más débiles. Todos, pues, somos importantes como miembros del cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que hacer es cumplir cada uno con nuestra misión lo mejor que sepamos y podamos. Comulgar con el cuerpo de Cristo es esto: cumplir con la misión que Dios nos ha dado en esta vida. A San Agustín, que era un asiduo lector de San Pablo, cuando hablaba a sus fieles de la Eucaristía, la frase paulina que con más emoción les repetía era precisamente esta: ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros. Cuando comulgamos, nos dice San Agustín, lo hacemos como parte del cuerpo que somos y del mismo cuerpo que vamos a recibir. Dice el santo literalmente: si ustedes son el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que son ustedes mismos y reciben el misterio que son ustedes. A lo que nos responde con el amén, para que exista esta especie visible de pan, se ha aglutinado muchos granos en una sola mesa y en una sola masa, como si sucediera aquello mismo que dice la Escritura a propósito de los fieles: tenían una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Lo mismo ha de decirse del vino. San Agustín decía también que cada vez que nos amamos en Cristo, comulgamos en el cuerpo místico de Cristo. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he mezclado. Este es un texto del libro de los Proverbios y se refiere al pan y al vino de la sabiduría. Nosotros, los cristianos, cuando hablamos de la sabiduría como encarnación de Dios, lo referimos a Cristo como sabiduría del Padre. Es decir, que si nos dejamos guiar por el Espíritu de Cristo, participamos de la sabiduría de Dios. Tratemos de hacerlo, por tanto, así, y guiados por el Espíritu de Cristo, participaremos de la sabiduría de Dios. No se emborrachen con vino que lleva al libertinaje, sino déjense llenar del Espíritu. El apóstol, en esta carta a los Efesios, está aludiendo a los cristianos que seguían acudiendo a los cultos paganos. Deben abandonar, les dice, los cultos paganos y convertirse definitivamente a Cristo, comportándose como auténticos cristianos. El auténtico vino que debe animar a los cristianos es el Espíritu de Cristo. También para nosotros, los cristianos de este siglo XXI, son oportunas estas palabras del apóstol. También nosotros nos vemos tentados todos los días por una ideología consumista y pagana. Por eso es bueno que también nosotros le pidamos todos los días a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, del Espíritu de Cristo. Este Evangelio, este capítulo 6 de San Juan, va llegando a su culminación y hoy abiertamente nos dice Jesús que Él es Eucaristía, Él es acción de gracias,
Él es el verdadero alimento que da vida y vida en abundancia. Las palabras de Jesús son claras y contundentes. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Los judíos se sorprenden ante esta afirmación, se resisten a creer en el Señor que repite una y otra vez que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Pero los israelitas no entendían lo que Jesús estaba diciendo, pues no tenían fe en Él, a pesar del milagro que acababa de realizar ante ellos. ¿Que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no es el hijo de María? Escuchábamos hace 8 días. Hoy sabemos que esa comida y esa bebida la tomamos de forma sacramental y mística, lo cual no quiere decir que no tomemos realmente el cuerpo del Señor, ya que en la Eucaristía se contiene a Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. De todas formas, hoy como entonces es preciso adoptar una actitud de fe. Si de veras queremos aceptar la doctrina acerca de la Eucaristía, solo así, por la fe, podremos acercarnos al misterio y captar de alguna manera su grandeza que nuestros sagrarios tenemos. Es Jesús mismo. El Maestro repite en este pasaje del Evangelio: quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, es decir, vida para siempre. Este alimento transmite una vida nueva, a la que la muerte no podrá vencer jamás. Una vida sin fronteras de tiempo, una vida siempre joven, una vida singular, la misma vida de Dios. Acercarse a comulgar es acercarse a la eternidad. Es pasar de un nivel terreno a otro muy distinto, trasladarnos a una atmósfera de luminosidad y de gozo. Comulgar, en definitiva, es unirse íntimamente con Dios, penetrar en el misterio de su vida gloriosa y disfrutar, en cierto modo, de la alegría singular de los bienaventurados en el cielo. Cantábamos hace ya muchos años: comulgar es un amor, es una delicia, y no es necesario sentir los efectos, sino amar, creer con el corazón. El Señor lo dice explícitamente en esta ocasión: el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Así pues, lo mismo que Jesús está unido al Padre, así el que participa en la Eucaristía vive unido al Señor. El que comulga con las debidas condiciones, limpio de pecado mortal, llega a la unión mística y grandiosa del alma con Dios. Se remonta hasta la cumbre del más grande amor, ese estado dichoso en que el hombre se identifica sin confundirse con el mismo Dios y Señor. Sigamos reflexionando y viviendo sobre todo este misterio de amor. La Eucaristía, regalo de Dios. La Eucaristía, Cristo, pan y vino, pan y bebida de salvación. Y dispongámonos para que el próximo domingo sintamos el reto de Jesús. Él es el único camino de la verdad. Y no nos quedemos con una mera devoción. Entremos al misterio de Jesús, que es un banquete, que es un sacrificio, que es una ofrenda perfecta, y nosotros unidos a Él tendremos su misma vida. Que Dios nos bendiga y que tengan un feliz domingo eucarístico. Gracias. Señor, me has mirado.